¿Alguna vez has sentido que llevas una carga que simplemente no puedes soltar? Algo que parece detener tu avance, que te mantiene en el mismo lugar una y otra vez, sin importar cuánto te esfuerces por deshacerte de ello. Esa sensación de tener un obstáculo constante, una debilidad que parece inamovible, puede ser frustrante, ¿verdad? Pero, ¿sabías que incluso los más grandes hombres de Dios enfrentaron luchas similares? Hoy quiero hablarte de un tema que ha desconcertado a estudiosos y creyentes por siglos: el aguijón en la carne del apóstol Pablo. Lo que vamos a descubrir juntos podría cambiar tu perspectiva de la vida y las dificultades que enfrentas a diario. Imagínate a Pablo, un hombre que dedicó su vida a la misión de expandir el Evangelio, alguien que sufrió persecuciones, naufragios, encarcelamientos, y aún así nunca perdió la fe. Sin embargo, a pesar de todo su compromiso y dedicación, había algo que lo atormentaba constantemente. Algo que él mismo llamó su aguijón en la carne. ¿Qué era ese aguijón? ¿Por qué Dios permitió que lo sufriera? Y más importante aún, ¿cómo puede este aguijón enseñarte algo que transforme tu vida? Hoy vamos a desentrañar este misterio y ver cómo Pablo, en lugar de ser liberado de su sufrimiento, aprendió a encontrar fuerza en medio de su debilidad. Este mensaje no solo es fascinante desde un punto de vista teológico, sino que también tiene un valor profundo para tu vida personal. Porque si te detienes a pensar, todos llevamos un aguijón. Todos enfrentamos algo que nos desafía, que nos pone a prueba y que parece imposible de superar. La pregunta es, ¿cómo respondemos ante ello? Para entender la magnitud de lo que Pablo enfrentaba, tenemos que regresar a uno de los pasajes más intrigantes de sus cartas, específicamente en 2 Corintios 12, 7-9. En este fragmento, Pablo menciona por primera vez su aguijón en la carne, algo que lo atormentaba y que describía como un mensajero de Satanás enviado para abofetearlo, para evitar que se enalteciera por las grandes revelaciones que había recibido de Dios. Aquí es donde comienza el misterio, porque aunque Pablo revela la existencia de este aguijón, nunca especifica qué es exactamente. Y esto ha llevado a siglos de especulaciones y teorías sobre lo que podría haber sido. Una de las teorías más aceptadas es que el aguijón de Pablo podría haber sido una dolencia física. Sabemos por sus cartas que Pablo sufría de problemas de visión, lo menciona en Gálatas 4, 13-15, donde afirma que los gálatas habrían estado dispuestos a arrancarse los ojos por él. Esto ha llevado a algunos estudiosos a creer que el aguijón era una enfermedad ocular crónica, tal vez una secuela de su experiencia en el camino a Damasco, cuando quedó temporalmente ciego después de su encuentro con Cristo. Otros han sugerido que podría haber sido algún otro tipo de enfermedad debilitante, como la malaria o la epilepsia, que lo habría afectado física y emocionalmente en su ministerio. Sin embargo, no todos los teólogos están de acuerdo con esta teoría. Algunos sugieren que el aguijón de Pablo era más psicológico o emocional. Pablo, como líder de la iglesia primitiva, estaba bajo una presión constante. En sus cartas menciona sus sentimientos de angustia, ansiedad y preocupación por las iglesias que fundó. Estos indicios han llevado a pensar que su aguijón podría haber sido una lucha interna, una carga emocional pesada que lo mantenía en constante dependencia de la gracia de Dios. Otra interpretación popular es que el aguijón era una tentación espiritual. Pablo habla frecuentemente de la lucha contra el pecado, y algunos creen que su aguijón podría haber sido un recordatorio constante de su propia humanidad y fragilidad. Tal vez era una tentación o lucha espiritual que lo atormentaba, algo que lo mantenía humilde y consciente de su necesidad de la gracia de Dios. A pesar de todas estas teorías, lo más importante es la respuesta de Dios ante las súplicas de Pablo. Él rogó 3 veces para que se le quitara este aguijón, pero la respuesta divina fue clara: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Este momento es clave, porque no solo revela la naturaleza del aguijón, sino también una profunda enseñanza sobre cómo enfrentamos nuestras propias debilidades. A lo largo de los siglos, los teólogos han ofrecido varias interpretaciones sobre la naturaleza exacta del aguijón de Pablo. Esto ha dado lugar a numerosos debates y discusiones teológicas, y cada interpretación añade una capa de entendimiento que nos puede ayudar a aplicar este concepto a nuestras vidas hoy. Vamos a explorar 3 de las interpretaciones más comunes, cada una con sus propios méritos y fundamentos. La primera interpretación es que el aguijón de Pablo era una enfermedad física. Esta teoría se basa en varios pasajes de sus cartas, donde Pablo menciona que tenía una debilidad en la carne. Como mencionamos antes, en Gálatas 4:15, Pablo dice que los gálatas estaban dispuestos a darse sus propios ojos por él, lo que sugiere que tenía problemas de visión. Esta teoría es atractiva porque también encaja con la naturaleza itinerante de Pablo,
quien a menudo estaba expuesto a enfermedades en sus largos viajes misioneros. Una enfermedad debilitante no solo habría afectado su capacidad física, sino también su estado emocional y su ministerio. La segunda interpretación es que el aguijón de Pablo era un problema emocional o psicológico. Esta teoría parte de la idea de que Pablo vivía bajo una presión extrema. Como líder de las primeras comunidades cristianas, era responsable del bienestar espiritual y organizativo de muchas iglesias. En varias de sus cartas, Pablo expresa angustia y preocupación por las iglesias, por lo que algunos teólogos creen que su aguijón podría haber sido una forma de ansiedad o depresión. Esta carga emocional constante lo habría mantenido en un estado de humildad, recordándole su fragilidad humana y su necesidad de depender de Dios. La tercera interpretación es que el aguijón de Pablo era una tentación espiritual. Pablo describe su aguijón como un mensajero de Satanás, lo que ha llevado a algunos a pensar que podría haber sido una lucha interna con el pecado o una tentación particular. Pablo fue un ferviente defensor de la santidad y la pureza moral, y la idea de que estuviera combatiendo una tentación persistente es plausible. Esta lucha espiritual podría haber sido una fuente de constante conflicto interno, manteniéndolo en una postura de humildad y dependencia de la gracia de Dios. Independientemente de cuál de estas interpretaciones sea la correcta, lo que queda claro es que el aguijón de Pablo era una fuente de sufrimiento constante. Y lo que es más importante, Dios no le quitó ese sufrimiento. En lugar de eso, le dio una promesa: mi poder se perfecciona en la debilidad. Este mensaje es tan relevante hoy como lo fue en tiempos de Pablo. Dios no siempre nos quita nuestras luchas, pero nos da la fuerza para soportarlas y transformarlas en algo poderoso. El poder de Dios en la debilidad es uno de los principios más profundos que podemos encontrar en las Escrituras, y la historia del aguijón de Pablo lo ilustra de manera brillante. Cuando Pablo rogó a Dios para que le quitara su aguijón, la respuesta divina no fue una solución directa a su sufrimiento. En lugar de eso, Dios le ofreció algo mucho más valioso: su gracia. Y esto es lo que podemos aprender de la experiencia de Pablo. El verdadero poder de Dios se revela no en nuestra fortaleza, sino en nuestra debilidad. Para entender esto, debemos primero aceptar una realidad que a menudo nos resulta incómoda: todos somos débiles en alguna área de nuestra vida. Puede ser una enfermedad, una adicción, un problema emocional, una dificultad financiera o una lucha espiritual. Todos enfrentamos situaciones que nos hacen sentir impotentes. Y en esos momentos, es fácil preguntarse por qué Dios no simplemente elimina esos obstáculos. Pero la historia de Pablo nos muestra que no siempre es el plan de Dios quitarnos el aguijón. A veces, su plan es que aprendamos a depender de su gracia en medio de nuestras dificultades. Pablo aprendió a ver su aguijón de una manera diferente. En lugar de verlo como una carga que debía ser eliminada, lo vio como una oportunidad para experimentar el poder de Dios de una manera que no habría sido posible de otra forma. Cuando soy débil, entonces soy fuerte, escribió Pablo en 2 Corintios 12 y 10. Esta es una paradoja que desafía nuestra lógica humana. En el mundo, la fortaleza se asocia con el éxito, la autosuficiencia y la capacidad de superar los obstáculos por uno mismo. Pero en el reino de Dios, la verdadera fortaleza se encuentra en reconocer nuestra dependencia total de Él. Esta enseñanza tiene implicaciones profundas para nuestra vida diaria. A menudo, nos esforzamos por ocultar nuestras debilidades, pensando que debemos ser perfectos para que Dios nos use. Pero lo que Pablo nos muestra es lo contrario: Dios utiliza nuestras debilidades precisamente para demostrar su poder. Cuando nos encontramos en situaciones donde no podemos avanzar por nuestra propia fuerza, ahí es donde la gracia de Dios se manifiesta con más claridad. Esto no significa que debamos buscar el sufrimiento o resignarnos a nuestras debilidades, sino que debemos aprender a verlas como oportunidades para que Dios actúe. Al igual que Pablo, debemos pedirle a Dios que nos dé la fortaleza para soportar el aguijón, sabiendo que su gracia es suficiente para sostenernos en los momentos más difíciles. Esta verdad tiene el potencial de transformar nuestra manera de enfrentar las pruebas y de ver la vida desde una perspectiva divina. Entonces, ¿cómo podemos aplicar la enseñanza del aguijón de Pablo en nuestra vida diaria? La primera lección que podemos aprender es que la debilidad no es un obstáculo para que Dios nos use, sino una plataforma desde la cual su poder se manifiesta. A menudo pensamos que nuestras debilidades nos descalifican para cumplir con el propósito de Dios. Pero la historia de Pablo nos muestra que, lejos de ser un impedimento, nuestras debilidades son el medio por el cual Dios quiere mostrarse más fuerte. Piensa en tu propia vida. ¿Qué es aquello que te mantiene despierto por las noches? ¿Qué lucha parece no tener fin?
Tal vez sea una enfermedad que te limita, una situación familiar que no puedes resolver, una adicción o una tentación que no puedes superar. Sea lo que sea, Dios no te está pidiendo que lo elimines por tu propia cuenta. En lugar de eso, te invita a entregarle esa debilidad y confiar en su gracia. Como Pablo, puedes aprender a ver tu debilidad como una oportunidad para que el poder de Dios se perfeccione en ti. La segunda lección es que Dios no siempre responde nuestras oraciones de la manera que esperamos, pero siempre responde de acuerdo a su voluntad perfecta. Pablo rogó 3 veces para que se le quitara el aguijón, pero en lugar de eliminar el problema, Dios le dio una promesa: bástate mi gracia. A veces, cuando oramos, esperamos que Dios resuelva nuestras situaciones inmediatamente. Pero como aprendemos en la historia de Pablo, la respuesta de Dios no siempre es quitarnos el sufrimiento. A veces, su respuesta es darnos la gracia para soportarlo y aprender a confiar en él de una manera más profunda. Finalmente, la enseñanza más poderosa que podemos extraer es que el sufrimiento no es en vano cuando lo ponemos en manos de Dios. Pablo comprendió que su aguijón no era un castigo, sino una herramienta para mantenerlo humilde y dependiente de Dios. En lugar de resistirse al sufrimiento, aprendió a aceptarlo como parte del plan de Dios para su vida. Y tú también puedes hacer lo mismo. No se trata de buscar el sufrimiento, sino de entender que, cuando llega, puedes confiar en que Dios está contigo, dándote la fuerza que necesitas para superarlo. Al final del día, la historia del aguijón de Pablo es una invitación a vivir con una nueva perspectiva. Es un recordatorio de que, aunque somos débiles, el poder de Dios es infinito. Y en esas áreas donde nos sentimos más vulnerables, es donde su gracia se manifiesta con mayor claridad. Así que, la próxima vez que te enfrentes a una dificultad, recuerda: cuando soy débil, entonces soy fuerte, porque su poder se perfecciona en tu debilidad. Para concluir, la historia del aguijón de Pablo nos deja una enseñanza clara: nuestras debilidades no nos descalifican para cumplir con el propósito de Dios. Al contrario, son una oportunidad para que el poder de Dios se revele en nuestras vidas. La vida cristiana no se trata de vivir sin problemas, sino de aprender a confiar en Dios en medio de ellos. Pablo, a pesar de su gran fe y su cercanía con Dios, no fue exento de sufrimiento. Pero lo que lo distinguió fue su disposición a aceptar su debilidad y permitir que Dios obrara a través de ella. Quizás tú también te encuentres en una situación donde sientes que llevas un aguijón, algo que te limita, que te causa dolor o que parece imposible de superar. Quizás has orado, has pedido a Dios que lo quite, pero no has recibido la respuesta que esperabas. Si es así, quiero invitarte a que veas esa situación desde una nueva perspectiva. Como Pablo, puedes aprender a aceptar la gracia de Dios en medio de tu debilidad. No se trata de resignarse al sufrimiento, sino de confiar en que Dios tiene un propósito mayor, incluso en las situaciones más difíciles. La historia del aguijón de Pablo también nos enseña que el poder de Dios no depende de nuestra fortaleza. A veces, pensamos que necesitamos ser perfectos para que Dios nos use, que debemos eliminar todas nuestras fallas antes de poder cumplir con su propósito. Pero lo que Pablo nos muestra es lo contrario: Dios se glorifica en nuestras debilidades. Cuando reconocemos nuestras limitaciones y nos apoyamos en su gracia, es cuando su poder se manifiesta con mayor claridad. Así que, si hoy te sientes débil, si te enfrentas a una lucha que parece no tener fin, quiero recordarte las palabras de Pablo: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Estas palabras no son solo una promesa para Pablo, son una promesa para ti también. En medio de tu debilidad, puedes encontrar la fuerza de Dios. En medio de tus luchas, puedes experimentar su poder de una manera que tal vez nunca habías imaginado. Finalmente, quiero invitarte a reflexionar sobre cómo puedes aplicar esta enseñanza a tu vida diaria. ¿Qué áreas de tu vida necesitan la gracia de Dios? ¿En qué situaciones te sientes más débil? Hoy es el día de entregar esas debilidades a Dios y permitir que su poder se perfeccione en ti. Porque cuando somos débiles, entonces somos fuertes, y su gracia siempre será suficiente. Espero que este mensaje te haya inspirado a ver tus propias luchas desde una nueva perspectiva, confiando en que la gracia de Dios es suficiente para ti, así como lo fue para Pablo. Si este vídeo te ha aportado valor, te invito a que le des un like y lo compartas con alguien que también pueda beneficiarse de este poderoso mensaje. No olvides suscribirte a nuestro canal Viaje Bíblico, donde exploramos las verdades más profundas de la Biblia para aplicarlas a nuestra vida diaria. Y asegúrate de activar la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros próximos vídeos. También me encantaría escuchar tus pensamientos sobre este tema.
¿Qué piensas que era el aguijón de Pablo? ¿Cómo ha afectado esta enseñanza tu forma de ver tus propias debilidades? Déjame tu comentario aquí abajo. Estaré leyendo y respondiendo.